Cuando empezamos con las abejas no nos imaginamos así. Las señoras decían, nunca nos imaginamos que íbamos a viajar a través de sus alas de nuestras abejas, porque las abejas nos han llevado a muchos lugares. Entonces, con la abejita hemos viajado. Mesoamérica es una de las áreas de mayor diversidad biológica del planeta, pero también una de las áreas de mayor diversidad cultural del planeta. Calakmul, ahora más que nunca nosotros necesitamos buscar procesos económicos para la región, hoy que ha sido declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad. Aproximadamente hace 5 años, y cuando se empezaba a preparar toda la extensión de Calakmul hacia un sitio mixto dentro de la lista de Patrimonio Mundial, empezamos a identificar algunos procesos que tenían un carácter especialmente social y además de ello cultural, para poder analizar cómo hoy en día la selva maya, que es uno de esos rincones mágicos para la propia y futura agenda del desarrollo, podía convertirse en un escenario privilegiado donde definir qué es la excelencia de un sitio mixto para patrimonio mundial. Aquí el reto es cómo conservar y mantener la estructura y función de un ecosistema, permitiendo la interacción de los hombres, de los que viven ahí, con sus recursos naturales. Es uno de los puntos que yo creo que UNESCO ha tomado, en mi opinión, de manera muy interesante, y es esta interacción entre la diversidad biológica y la diversidad cultural y los resultados de esto. La Convención de Patrimonio Mundial es un texto normativo, probablemente el de mayor éxito y el de mayor convicción para 193 países del planeta, sobre aquellos lugares que, por ser de excelencia y de un valor sobresaliente, necesitan no solamente el apoyo y el compromiso de cada uno de los países en su territorio político, sino que tienen una significación para toda la humanidad. En ese sentido, más de 1000, este año llegamos a los 1007 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, pero solamente existen 31 lugares para lo que la Convención en el año 72 definió casi como una magia y al mismo tiempo como un milagro. Y no era ni más ni menos que encontrar escenarios de preservación mundial en el planeta que tuvieran la misma excelencia cultural que natural. Y no se trataba en un mismo espacio de sumar un sitio cultural y un sitio natural. 1 más 1 no eran 2, era 1 con 1 es 1. Un sitio que sea el testimonio fehaciente de la articulación entre la cultura y la naturaleza, como una forma de decisión productiva, como una forma de entender la dimensión simbólica del espacio natural, como una manera de entender al mismo tiempo las distintas fórmulas normativas para la preservación de su integridad y de su autenticidad. El valor universal que tiene Calakmul en sí es que la selva es producto de la intervención geológica, climática, ecológica, por decirlo así, pero una gran parte por la intervención de la cultura maya. Nosotros nos subimos al camión de los apicultores, ¿sí? Y quien valora más la selva son los apicultores, porque ellos saben que manteniendo la selva en diferentes estratos garantiza su producción. La meliponicultura se le denomina a la crianza de abejas nativas sin aguijón. Son de la misma familia de las abejas, pero es un género distinto.
Aquí en Yucatán han existido estas meliponas. Su nombre científico es Melipona beachy bennett. Ha existido desde la época de los mayas. Los libros que se escribieron aproximadamente en el siglo XVIII, ya cuando ya los españoles estaban acá, los mayas vuelven a reescribir su historia y parte de esos libros, como el Chilambalán de Chumayel, habla de esos mundos que se destruyeron y de esos mundos que se volvieron a reconstruir precisamente con las abejas, porque hay un mito que habla en donde las abejas estaban ubicadas en los 4 rumbos del universo. Cuando se crea el universo, se recrea el universo, sale Ahmusencap, que es la abeja que guarda la miel bajo la tierra y sube hasta los 13 cielos y recupera la serpiente de vida y la tira hacia la tierra y es cuando germina, ¿verdad? Pero estamos hablando ya de un ser que es una abeja. Entonces esto viene a darnos idea de cómo el men, el sacerdote maya, hace invocación a estos seres que tienen que ver con lo que es la producción de miel, pero a la vez también tienen que ver con estas deidades y esta visión cosmogónica, ¿no? Estamos en la comunidad de Ichec, municipio de Jopelchen, del estado de Campeche. Nosotros somos un grupo de mujeres que desde hace 19 años trabajamos por el rescate y conservación de la abeja melipona, conocida en la península de Yucatán como la Xunancap. Al darnos cuenta que la abeja ya casi no hay, que se empieza a desaparecer, nos empezamos a preocupar y decidimos organizarnos primero como grupo y empezar a trabajar con ellas. Nosotros somos expertos catadores de miel. Nuestra empresa se llama Proorgánicos de Calakmul. Somos 29 socios económicos en esta organización y 220 asociados que son nuestros proveedores. No todos son socios directos activamente económicos porque no todos pueden aportar a la empresa, pero los hacemos proveedores asociados, es decir, los desarrollamos, les damos la tecnología, les enseñamos cómo producir, ponemos las reglas de calidad y finalmente les pagamos el mejor precio posible en la región. Nadie les paga la miel tan bien como nosotros. Entonces eso hace que sean nuestros fieles proveedores y al final todos salimos ganando. Nosotros estamos en una reserva, ya la carpintería, ¿cómo? Si ya no podemos talar tantos árboles, ya es prohibido talar árboles. Bueno, ahora vamos a cuidar de los árboles y siempre nos va a dar de alimento. ¿Cómo? Vender miel. Nos dimos cuenta, trabajar la apicultura, apoyamos a la polinización de los árboles, a la purificación del aire, producir dióxido de carbono para que nosotros pudiéramos respirar aire puro. Y sin las abejas no se va a poder eso. Va a sonar feo y va a sonar como que va a asustarse la gente si se escucha esto, ¿no? Bosque que no se use, se viene para abajo, colapsa. No hay selva sin gente, porque la selva no es un espacio natural protegido. No hay un solo paisaje, por impoluto que parezca, que no haya tenido una relación simbólica, afectiva, cultural, productiva, con esa enorme mancha verde. Las abejitas en concreto, o sea, hacen un rol fundamental en la biodiversidad de todo ese entorno, de ese ecosistema. Son 730.000 hectáreas las que están protegidas en la zona de Calakmul, más las zonas de amortiguamiento continuas. Es un área, un ecosistema bastante amplio. Cuando platico con los amigos y les digo, ¿por qué tu miel es mejor que las demás? Le digo, por 2 razones. Una, porque viene de una reserva. 2, porque nosotros no tumbamos los árboles para cosechar, sino dejamos los árboles para que la familia coseche la miel y entonces nuestra actividad se vuelve una práctica de conservación, que eso la hace mejor y diferente que cualquier otra actividad agropecuaria.
En las comunidades indígenas tradicionales, la mayoría de las veces la mujer como que ocupa un papel secundario, ¿no? En el interior de la comunidad a la mujer, a este grupo, le ha dado una posición muy importante, ¿no? No solamente recuperan esa tradición, recuperan también una presencia o generan una presencia económica en donde ellas ahora participan muy activamente en la economía de su familia y de su comunidad y a la vez están trascendiendo a este poder. Nos empezaron a decir que estábamos locas. Esa fue una reacción que nos dijeron. Esas mujeres están locas. No van a poder con esas abejitas. Entonces nosotras dijimos, bueno, que nos digan que estamos locas, pero vamos a continuar. Cuando empezamos a salir, porque empezamos a tocar puertas, pasaron ya, creo que ya son 6, 7 años, empezamos a decir, bueno, vamos a tocar puertas, nos organizamos, nos constituimos como grupo, empezamos a tocar puertas de las instituciones, a ver dónde nos puedan apoyar. No todos aceptaron. Las familias no están acostumbradas a que salgamos. Ahí empiezan los problemas. ¿Quién se va? ¿Por qué se va? No puedo ir. Que el esposo, el hijo, bueno, la misma gente del pueblo empezó a hablar. Esas mujeres están locas porque sus maridos son mandilones, los dejan, se van porque no saben lo que andan haciendo. Bueno, pero nos juntábamos a veces a llorar porque todo lo que nos pasa, y a veces nos juntábamos a reír. Y bueno, pues nos juntamos y nos llega una invitación así, decimos, ¿quién sigue? Es un rol. Se empezó a abrir el rol entonces. Pues todas tenemos que aprender, todas nos tenemos que acostumbrar, no es de una nada más, el grupo es de todas, dijimos entonces, pues que se abre el rol. Es muy bonito este trabajo que tenemos, porque estamos trabajando en nuestra empresa, no estamos trabajando que tu horario. El día que tú quieras, vamos a cerrar nuestra casa, vámonos a una fiesta, cerramos. Entonces, trabajar de empleadas es un esclavo. Es bonito trabajar en equipo y por eso somos un equipo con nuestros hijos. Los grupos de mujeres organizados son los que trabajan más la miel que los varones. Obviamente la repercusión que tienen es que al irles bien al grupo de mujeres, la condición y la posición de la mujer en el ejido cambia. La condición es que ya ella es productora, ya ella participa en las decisiones y la posición es que al tener economía puede intervenir en decisiones, ¿no? Entonces la condición y la posición, que son dos de los elementos sustanciales de una mujer en un ejido, cambia a partir de que se vuelve productora, que genera capital y que genera tecnología. Al inicio no fue fácil, fue un poco complicado, porque ciertamente yo conocí la abeja, pero no la técnica del trabajo con la abeja, que también eso es otro detalle. Y empezamos, mi mamá me empezó a decir, es que creo que la abejita, si ustedes donde lo compraron, se le hace su ritual, su ceremonia, ustedes no lo están haciendo, porque muchas personas le hacen la ceremonia a la abeja. Entonces todas esas prácticas de nuestras familias, también el conocimiento de nuestras familias empezó entonces a sumar. Aprendimos a dividir, aprendimos a reproducir, empezamos entonces a poner tiempos para poder abrir el jabón cuando sea, porque hasta llegaba la visita y abríamos. Entonces empezamos a cuidar y nuestras abejitas empezaron a ponerse robustas, empezaron a poner más panelcitos así de cría, empezamos a dividir, empezamos a fijarnos en la luna, cuando es luna llena, esta sazón la cría, en este tiempo hay que dividir, untarle sus hojas de repelentes así natural cuando destapamos. Todo ese tipo de cuidado lo empezamos a obtener con las abejitas. No fue fácil aumentarlas, porque en 19 años si aumentarían como las apis, no sé cuántos tendríamos, pero como no aumenta como las otras, va lento, porque también depende mucho del clima, porque si hay mucha sequía, la abejita no tiene suficiente comida. Si hay mucho frío, tampoco. Cuando pasan los huracanes también nos afecta mucho, porque se acaban casi prácticamente toda su comida, el monte, todo también. Entonces también eso depende mucho de ambientalmente la abeja. La apis melífera en América no la traen los españoles propiamente, ¿no? La apicultura en América primero es llevada a Estados Unidos
de ahí es traída a México y relativamente es después de 1900. ¿Sí? Entonces encontramos que la abeja se adapta muy bien a este clima. La abeja europea es una abeja que es muy bien recibida por una cultura que ya ancestralmente trae esa cultura de tener un insecto muy parecido a una abeja. Si tú lo ves y no eres muy experto en esta cuestión, tú las confundes, ¿no? Y ves que se trata de un mismo animal. Nosotros somos productores. Yo nací acá en Tancuché, yo soy originario, ella igual, y todos mis hijos son originarios acá de Tancuché. Nuestro trabajo de organización familiar empieza en el 2000. Empezamos a ver la necesidad de hacer un producto que es la miel, porque la miel descubrimos que estaba mal pagada venderlo a granel. Y entonces optamos empezar a vender miel envasado. Y a partir de ahí, entonces yo buscaba formas. Hice una pequeña organización acá en Tancuché, productiva, que no nos fue nada bien. Y luego pues tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces me invitan a tomar un curso de desarrollo de sustentabilidad. Entonces participé en la Universidad Maya de Yucatán. Tomamos un diplomado sobre desarrollo sustentable familiar. Entonces, después de tomar ese diplomado, regreso acá en el pueblo, digo, bueno, ya sé qué es sustentabilidad, cómo podemos hacer, qué debemos de hacer. Entonces empiezo a organizar mi familia, hablo con mi esposa, vamos a hacer una pequeña empresa familiar, vamos a crear una familia modelo para que los demás acá en el pueblo vean que nosotros sí podemos salir adelante. Tenemos que encontrar el modelo en el cual los comuneros conserven la reserva, los ejidatarios, la gente que vive desde hace muchos años en estas áreas y puedan encontrar un modelo económico sustentable, ya que no solamente es un valor extraordinario para el área económica, sino para Campeche en el sentido de la producción de la miel orgánica, que en los últimos años, a instancias de varias organizaciones no gubernamentales y parte de las apuestas económicas que ha hecho el Estado, han logrado hacer cooperativas, proyectos productivos en las que hoy la miel orgánica de Calakmul empieza a tener una visibilidad económica y una apuesta por desarrollarla aún más. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta que la apicultura es rentable? Empiezo a salir, me voy a Yucatán, a los grupos apícolas, a las reuniones en la SDR, me invitan en la cultura, me invitan en varias partes de Mérida. Llego con los productores, me preguntan, oye Vidal, ¿cuántas colonias de abeja tienes? No, pues yo tengo 25. Oh, no, hermano, no, hazte 25 más, a ver si la puedes hacer. Bueno, le digo a mi hijo, oye, vamos a hacer 25 más para ver si nosotros lo podemos hacer. Hacemos 25 más y así me voy de 50 y llego a tener cerca de los 200 colonias de abeja. Entonces, yo nunca me di cuenta cuando dejé mi actividad que hacía yo de antes. De un escalón a un escalón, nos convertimos en productores de miel. De ahí me conoce otras personas. Me dice, oye, tu miel vale mucho, pero la estás vendiendo barato. Bueno, sí, pero yo no tengo la capacidad de vender tambores de miel solamente con los de Tancuché o solamente con la mía. No logro llenar un contenedor, que para exportar hay que llenar un contenedor. Dice, oye, no necesitas un contenedor, necesitas envases. Vamos a vender miel envasado. Ah, sí es cierto, sí, ese es mi sueño desde en el 2000, vender miel envasado. Empezamos a vender miel, creo mi propia etiqueta, que no es formal, pero sí lo creo, me ayudan a crearlo y todo, y ponemos la familia Pat. La miel que se produce en la península
se exporta como miel multifloral, ¿no? O sea, que viene de varias floraciones, pero en realidad podríamos decir que se podría caracterizar como miel monofloral, o sea, que se produce de ciertas especies o de especies en particulares. Sin embargo, se exporta como toda mezclada, como una miel multifloral, ¿no? Y entonces no se reconoce su origen botánico. Reconocer su origen botánico podría darle un valor agregado en el mercado. La calidad de miel que se produce en Campeche es increíble, que no se compara con otra en el mundo. Yo he olido mieles en Costa Rica, mieles del Estado de México, de otros lugares, y no se compara con la miel campechana. En general, la miel yucatecana también, la miel de Quintana Roo igual, la misma península, ¿no? Ese aroma de la miel de la península de Yucatán es impresionante. Mina un lugar cerrado, abre una botella de miel uno y queda impregnado de miel. Uno abre otras mieles y no huele a nada, yo he visto no es miel. Empezamos a vender la miel, empezamos a practicar los jabones. Me acuerdo muy bien que le poníamos envolturas con el papel china, rojo, verde, todo el jabón quedaba así, porque se manchaban los jabones. Y la señora dice, ay, no salió. Otro día, dice, ay, no. Y cómo el molde, buscar el molde, la forma y todo. Decían cortado, no en bolita, no, o sea, digo, de veras que estábamos locas porque dicen, a ver, no hay el dinero. Dice, colabora en una colaboración especial, a 5 otra vez, y otra vez a 5 pesos para que compremos los insumos porque no hay. Pero decían, no se desanimen, no nos desanimemos. Y así empezamos y cuando nos dimos cuenta que lo poquito que vendíamos de la miel, también lo íbamos ahorrando. Hasta que un día dijimos, no nos podemos quedar así. De repente llega la cadena del hotel de Guayamón, nos dicen que lo están buscando. Dijeron que quieren hacer un convenio, un contrato para que le vendamos, me acuerdo muy bien, 12,000 pesos de jabones. Cuando decimos 12,000 pesos de jabones, dice, pues, es como si sacaras la lotería. Y dicen las señoras, 12,000 no lo vamos a poder hacer. Pero acaba de pasar el huracán, el Isidoro. La casita se nos empezó a caer, ya se había canteado, se está viniendo abajo. Y dicen las señoras, ¿qué queremos? La casita está viniendo abajo. Si realmente nosotros queremos trabajar, es nuestra oportunidad. Y dicen las señoras, ¿pero cómo? No hay dinero para los insumos, se dice la muchacha. El 50% ahorita y el 50% después. Y dijimos, pues está bien. ¿Y eso qué implicaba? Trabajar día y noche. Porque no podíamos secar el jabón, es manual, todo es artesanal, todo es... Y dice, voy a pasar cada semana a recoger los lotes del jabón. Y la señora, está bien. Y sí, cierto. Cuando terminamos de cubrir el primer pedido de 12,000 pesos, nos pagaron. Y dijeron las señoras, ya tenemos nuestro dinerito, ¿qué vamos a hacer? Es nuestra oportunidad. Fuimos en Jopelchen, dijeron, dejen un poquito para insumo y vamos en Jopelchen a comprar material. Compramos material, lo trajimos. Nadie se repartía un peso. Lo poquito que se vendía no se puede repartir ni un peso. Es puro para invertir. Nosotros nacimos en una hacienda donde la cual nos educaron a través de un patrón, que el que nos contrata y nos da trabajo y nos explota hasta donde ellos quieran. No estamos educados a trabajar como organización y organizarnos es muy difícil. Y yo lo he vivido en una experiencia muy grande. He tratado de hacer organizaciones y nunca he logrado tener una organización que se cimente bien. En realidad, la única que estamos cimentando es esta. Estoy capacitando a los jóvenes actuales. Anoche precisamente platiqué con el grupo que ve el remate. Le digo al turista, hay que venderle el trabajo, no hay que pedirle caridad. O sea, el turista, acá tenemos la hacienda de nuestros abuelos. Qué bonita hacienda, qué precioso. Hasta ahí nada más. Pero nosotros, ¿qué le vendemos nosotros? ¿Qué tenemos para venderle, para ofrecerle a ese turista que viene? No solamente el edificio. Entonces podemos tener miel, podemos tener artesanías, podemos tener frutas, podemos tener pescado, muchas cosas que podemos vender.
Muchas veces cuando nos metemos a estos temas de cultura, cuando nos metemos a estos temas de ejes comunitarios, no queremos mencionar la palabra economía. Nos cuesta mucho trabajo a la gente del sector cultural hablar de ganancias, hablar de dinero. La cultura tiene que generar esta identidad, una economía, y tiene que generar un recurso para que las familias de las comunidades sobrevivan. O sea, ya no queremos perder más selva, ya no queremos estar cambiando el uso del suelo. Queremos esta variedad de actividades que le permita a una gente tener 2, 3 o 4 veces más ingresos de lo que tenía con la vieja actividad. Y entonces hay un incentivo económico y hay un incentivo social de ver que formas diferentes de acceso a un territorio que está protegido, que es una selva que queremos mantener, puede generar condiciones armoniosas de vida y de respeto entre la gente que vive en ella. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es llegar a implantar en un entorno de enorme diversidad ecológica, ambiental, cultural, patrones venidos de lugares donde esa diversidad no existe, ¿no? Como pueden ser zonas de producción agrícola, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es de donde pues, mucha gente en el área agronómica se ha entrenado. No es volver a la agricultura primitiva o tradicional, es volver al conocimiento que está detrás de ella, usarlo, mejorarlo y trabajar con estas personas que tienen esa cultura agrícola que muchos gentes adquirieron en 4 años en una universidad. Uno de los errores que hemos cometido como gobierno mexicano es haber sectorizado de la política pública. O sea, sectorizado es que hablamos del sector agrícola, el sector ambiental, el sector social, y son políticas públicas diferentes sin que estén concatenadas entre sí. Por ejemplo, Procampo, si tú lees las reglas de Procampo, no vas a encontrar ninguna palabra que hable de cómo va a hacerse el maíz dentro de áreas naturales protegidas. O sea, el terreno es uno y no existen modalidades de manejo, no existen las diferencias de conservación, de tal forma que para Procampo, pues donde quiera que sea milpa, se aprovecha y se financia. Mientras tú inviertes un peso por hectárea para conservar, los programas de ganadería invierten 10. Toda la política pública viene de un plan nacional, ¿sí?, de desarrollo. Al momento en que cada sector toma de él los objetivos que le corresponde, se olvida de los demás. El gobierno federal autorizó 253,000 hectáreas para la siembra de soya transgénica aquí en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca. Y en ese proceso no hubo un verdadero análisis sobre las consecuencias que pudiera haber. Entonces, para nosotros el transgénico es un riesgo para la apicultura, y no solo para la apicultura, sino también para la salud y para el medio ambiente aquí en la península, porque aquí tenemos un ecosistema que nos ha permitido producir miel orgánica, que nos ha permitido trabajar en la milpa de manera tradicional para el autoconsumo, y de repente se quiere hacer un cambio de uso del suelo, o sea, se quiere deforestar para sembrar un monocultivo. Ese monocultivo va a traer asociados muchos químicos, como menciono, pero también los beneficios económicos van a ser para 1 o 2 empresas. La apicultura es una actividad productiva que hace una derrama de beneficio a mucha población, 40,000 apicultores, genera empleo de manera directa y de manera indirecta. Recientemente que se lograron unos amparos, se ganaron unos amparos para evitar la siembra de soya transgénica aquí en Yucatán y Campeche. Eso ha hecho que nuestros clientes digan, ofértanos más, hay más miel. La melipona ya desde que es un regalo que tenemos, un regalo que nos dejaron nuestros abuelos, es un regalo que debemos de conservar y cuidar, porque no hay. La miel melipona o la abeja melipona no es rentable. Aunque vendamos 1,000 pesos, el litro de miel no es rentable. Produce muy poquito, pero sí es altamente rentable culturalmente.
porque se está acabando. Entonces lo podemos vender como cultura. Hay preocupación ahora porque empieza a haber variaciones en la producción. Ha habido disminución. En zonas que eran muy buenas antes, ahora se ha disminuido. Han venido enfermedades, han venido plagas y van a seguir viniendo, ¿no? Ahora con el escarabajo, la colmena, y se van conjuntando para ocasionar mermas. Pero creo que el factor principal es la pérdida del hábitat, ¿no? Deforestación. Se habla de que ha habido una disminución de poco más del 30% de las abejas en Europa y en Estados Unidos. Muchos investigadores dicen que se debe a la gran cantidad de químicos. Cada vez hay un mayor consumo y cada vez una menor producción. Y la alarma es que las abejas, por esos pesticidas, quedan completamente desorientadas en un medio que ya no les empieza a ser propio. Entonces el binomio polen y néctar ya no funciona. Estamos luchando por defender el ecosistema, estamos luchando por defender la biodiversidad, estamos luchando por defender una actividad económica que es vital para la economía del campesino, porque también asociado a eso puede haber serios problemas de carácter social. Si 40.000 familias se les acaba su fuente de empleo, ¿a qué se van a dedicar aquí en la península si no hay otra actividad que las pueda absorber? Las comunidades y el gobierno vamos a ensayar y a buscar métodos ambientalmente compatibles, ¿no? Socialmente aceptables y económicamente viables. Ese es el reto. No es no toques, no te muevas, no respires. No. Juntos vamos a trabajar en esquemas que permitan aprovechar el ecosistema y que el ecosistema sea tu razón de desarrollo. Ciertamente en México nos falta mucho para comprender que muchos de estos grupos tienen, con el conocimiento que tienen, que ha sido pasado generación en generación, de vivir en esos sitios, de depender de esos sitios, tienen un conocimiento y una manera de manejar los recursos que están ahí, de la cual podemos aprender muchísimo y que se podía aprovechar y que podíamos ayudar a convertirlos a ellos en empresarios de esos recursos mucho más de lo que son ahora. Entonces habría que acoplar actividades que por supuesto había que modificar las formas tradicionales de acceso al territorio con formas que pudieran armonizar el acceso a recursos naturales para generar a partir de ahí medios de vida para los propietarios de la tierra sin que esto representara una pérdida de biodiversidad. Estamos apostando que la UNESCO pueda darnos un reconocimiento al producto que está saliendo de la reserva. Que esto es que si envasamos la miel pueda llevar un sello. Lo que más puede hacer UNESCO es el peso moral que tiene a nivel internacional. O sea, si UNESCO le da el peso y el soporte moral a la producción apícola que tiene Calakmul, creo que estamos del otro lado y habremos ganado mucho. UNESCO tiene un prestigio y una presencia muy grandes, que sería realmente muy importante que al dar a conocer estas cosas, haga ver que estas son cuestiones importantes que hay que conservar. UNESCO nunca va a poder hacer el trabajo que se debería hacer en el país, muy difícil, ¿no? Pero lo que sí puede es decir, esto es muy importante, esto hay que mantenerlo, esto hay que conocerlo, esto hay que conservarlo. Y en ese sentido, pues es más difícil voltear la cara para encontrar otra institución global que tenga el prestigio que tiene UNESCO. Campeche se ha conocido y reconocido por una valentía, y es la valentía de afrontar una dificultad desde la fortaleza cultural. Y para eso UNESCO siempre va a ser un aliado de cualquiera de ese tipo de voluntades. Es paradójico que con todos los nombramientos somos uno de los lugares más pobres del país. Entonces quisiéramos que la UNESCO y todos los que visitan aquí se sumen a realmente a sacar de la pobreza a la región, no con dinero, ni queremos que le regalen dinero, sino que culturalmente, como somos muy ricos en cultura,
vayan en la misma paridad económica y atendiendo las necesidades básicas de la gente. Entonces me parecería que cuando equilibremos eso entre UNESCO, entre las otras instituciones, vamos a lograr la perfecta armonía entre la naturaleza y los que somos parte de la naturaleza, porque el humano es parte de este ecosistema. La oficina de la UNESCO en México en los últimos meses se ha acercado con una escucha atenta a la realidad social, cultural y productiva de la miel en Campeche. Hemos conocido de primera mano las fases de la cadena de producción, las expectativas para mejorar la productividad y el reconocimiento del esfuerzo social de la agricultura tradicional en el Estado. Hemos entrevistado a los productores, a las familias apicultoras, a los funcionarios de gobierno y a los representantes de la comunidad científica. Es ahora entonces cuando estamos en condiciones de coadyuvar a los esfuerzos fortaleciendo las etapas relativas al empaquetado, al etiquetado y a su comercialización. A la comercialización en realidad de un producto que sepa dar cuenta desde el envase del valor y de la excepcionalidad cultural de la miel en Campeche.